Ok, vamos a comenzar con el libro de Jeremías capítulo 11 y vamos a terminarlo creo en este día hoy. Si se recuerdan bien de que la semana pasada estuvimos estudiando y qué fue lo que sucedió con Ezra. José les sacó la carta y les enseñó a los demás, Que, y los demás creyeron. que Ezra, me gustó ese, a mí me encantó ese. Ezra le leyó la carta a todo Sí, el mundo, ¿no? a todo el mundo. Y entonces la ley, ¿no? Y todo Sí. el mundo se dio de cuenta que es lo que estaba pasando. Sí, Y que estaban haciendo cosas que no estaban debido a hacerlo. Y entonces ¿qué hicieron? Le hicieron caso a la ley de Dios. La ley de Dios, sí. Es como, por ejemplo, nosotros de que tenemos la Biblia, nosotros tenemos que leer la Biblia para saber lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Entonces, a la vez que nosotros sabemos bien lo que a Dios le gusta, tenemos que hacer las cosas que a Dios no le gusta. Pero si no la leemos, no sabemos. No, ¿por qué? Y entonces eso mismo fue lo que les sucedía a ellos, que ellos no sabían lo que estaban sucediendo. Aparte de eso, de que había una ley de que los padres tenían que enseñarle a todos los niños todas las cosas que sucedió y todas las cosas que a Dios le gusta y que no le gustan, ¿tú me entiendes? Pero que los padres no se lo enseñaron. Entonces vamos aquí. Hermano, esto como que antes no se leía la Biblia, ¿verdad? A lo que yo me acuerdo. No era la Biblia. Todavía no había. No, digo antes cuando yo estaba, no digo de allá atrás. Yo digo cuando yo estaba creciendo. Sí. Porque el único que a mí me leía la Biblia era papá. Sí, hay mucha gente que no la lee. Hay cristianos ahora mismo que no la leen. No la leen. Entonces actúan contigo y cometen pecado. Y están cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque no saben de qué es pecado. Sí. Pero deben leerlo. Por eso es que yo quiero que la gente lea la Biblia y estudien la Biblia para que sepan quién es Dios y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar aquí. Fíjate cómo dice aquí. Los hombres importantes del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén. El resto del pueblo echó suerte para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en la ciudad santa y los 9 restantes vivieran en las demás ciudades. Varios hombres se ofrecieron voluntariamente a quedarse a vivir en Jerusalén y el pueblo les dio su bendición. Recuérdase de que era amplio el territorio, ¿no? Y entonces tenían que ocuparlo todo. Entonces, ¿qué hicieron? De que se dividieron, hubieron personas que tenían que echar suerte para irse para los otros lugares y los otros se quedaban en Jerusalén. ¿Ok? 3. Esta es la lista de los jefes de provincia que se quedaron a vivir en Jerusalén. En las otras ciudades de Judá se establecieron en sus respectivas tierras los sacerdotes, los levitas, los criados de templos y los descendientes de los siervos de Salomón. En Jerusalén se quedaron a vivir algunos de los descendientes de Judá y de Benjamín. De los descendientes de Judá se quedó Ataías, descendiente en la línea directa de Usaías, Zacarías, Amarías, Sebatías, Malalel. De los descendientes de Fares se quedó Maseías. ¿Quién era Fares? ¿No se recuerdan quién era Fares? Bueno, Fares, por eso es que yo le quiero decir, no, de que estos nombres son muchos nombres y son difíciles para nosotros pronunciarlos, pero que a Dios siempre le ha gustado saber la genealogía de las personas, la trascendencia de las personas. ¿Para qué? Después nos vamos a ver por qué, uno de los motivos por los cuales. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero a él siempre le gusta saber quiénes son los de ellos, porque recuérdase que siempre venían extranjeros. Sí. Y los extranjeros no podían hacer las cosas de lo que hacían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran extranjeros, nada más que eran los sacerdotes, los levitas, los únicos que podían hacer esas cosas. Pero Fares, ¿tú no sabes quién era Fares? No. ¿No sabes quién era Fares? ¿No se acuerdan de Ruth? Sí. De Noemí. Sí. Del libro ese no se recuerdan. Pero me acuerdo del libro. Ok, vamos a ver para que ustedes vean. Ok. Fares, hijo de Judá, uno de los gemelos de Tamar, Tamar dio a luz en Génesis, ese está en el libro 38, versículo 24 al 30. Fue el fundador del clan de su nombre, del que salieron 2 clanes encabezados por sus hijos
en el libro número, en número de 26 a 21, Primera de Crónicas de 22 a 4 y 5, Fares fue uno de los antepasados de David y de Cristo. Sí, yo me acuerdo. Fares fue uno de los antepasados de David. Ujú. Usted sabe que Cristo viene de la descendencia de David. Y Fares viene de la descendencia de ¿quién? David viene de la descendencia de Fares. ¿Ok? Ruth, en el libro de Ruth 4:12, mira lo que dice. Que el Señor te conceda, no, aquí habla diferente cosas, ¿no? Pero mira, para que vea bien, vamos a la genealogía. La genealogía la podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 3. Judas engendró con Tamar a Fares, y Sará Fares engendró, esa es la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. ¿Tú me entiendes? Esa es la genealogía. Judas engendró con Tamar a Fares, y Será Fares a Herón, y Herón a Arán, Arán engendró a Aminá, y aquí está toda la genealogía, y aquí vamos a ver que todo va a llegar ¿a dónde? A Jesús. A Jesús Cristo. Ezequías engendró a Manasés, Manasés y después Babilonia, el Señor sé cuándo, y vamos a seguirla a ver que el Señor sé cuándo. Entonces fíjate cómo dice aquí. Y Jacob engendró José, marido de María, del cual nació Jesús. Sí, pues, Que ese es de la descendencia de Jesús. Por eso es bueno saber la descendencia y saber todo lo que dice la Biblia acerca de los personajes. Ese Juárez fue descendiente de Jesús Cristo. ¿Ok? 5. Maseías, descendiente en línea directa de Baruch, Caljose, Hazaías, Adaías, Joyariba, Zacarías y Soloní. Todos los descendientes de Fares que se quedaron a vivir en Jerusalén fueron 478 hombres aguerridos. Los descendientes de Benjamín, Salud, descendiente en línea directa de Masulán, Joé, Pedaías, Colaías, Maseías, Itiel y Jesaías, con sus hermanos Gabey y Salei, sumaban 928. Al frente de ellos estaba Joel, el hijo de Sicrí. El segundo en importancia en la ciudad era Judá, hijo de Zenuda. 10. De los sacerdotes, Jedaías, descendiente en la línea directa de Joyarabí y Jaquín. Seraías, Isías, Mesulán, Sadoc, Merayot, Agitó, hombre importante del templo de Dios, y sus hermanos que trabajaban en la obra del templo, en total eran 822. Adaías, descendiente en la línea directa de Joram, Pararías, Amsí, Zacarías, Pajur, Malquías. Y sus hermanos, que eran jefes de la familia, en total sumaban 242. Amasai, descendiente en la línea directa de Azareel, Asaí, Mesilomot, Eimer. Y sus hermanos hombres aguerridos en total sumaban 128, y el jefe de ellos era Sabdiel, hijo de Gudolín. 15. De los levitas, Semaías, descendiente en línea directa de Jesús, de Jasub, Asricán, Hasabías, Binuín, Sebatai y Josabat, que eran los principales levistas y los capataces de la obra exterior del templo. Entonces Sabatai y Josabal, que eran los jefes principales de los levistas, eran los capataces de ¿quién? De la obra que estaban haciendo en el templo, la obra del templo de Dios. ¿Okay? Matanía, descendiente en línea directa de Micaía, Sadí, Asaf, que era principal y quien daba inicio a las alabanzas y acciones de gracia durante la oración. Babuquía, que era el segundo entre sus hermanos. Abdá, descendiente en línea directa de Samuá, Galá y Jaduán. Todos los levitas en la ciudad santa eran 284. Los porteros, Acub, Tamón y sus hermanos, estaban a cargo de las puertas, sumaban 172.
El resto de los israelitas, de los sacerdotes y de los levitas habitaron en todas las ciudades de Judá, cada uno en su propiedad. Los criados del templo habitaban en Ofel y Sijá y Dispa, y eran los jefes de los criados del templo. 22. Y el jefe de los levitas que vivían en Jerusalén era Usí, descendiente en línea directa de Baní, Esabías, Matanías y Micaías. Los descendientes de Asaf eran cantores y estaban a cargo de la obra en el templo de Dios. Por orden del rey, cada uno de los cantores tenía asignado su turno para cada día. ¿Qué quiere decir? Que cada cantor tenía asignado un día que iba a cantar. Petajías, descendiente en línea directa de Mesabel, Serajá y Judá, estaba en servicio del rey en todos los asuntos relacionados con el pueblo. 25. En cuanto a las aldeas y sus parcelas, algunos de los descendientes de Judá se quedaron a vivir en las aldeas de Quiriat, Arba, Dibón, Yecabsel, Josué, Molada, Bet-Pelet, Hazar, Sual, Berseba, Siclac, Mecona, El Rimón, Sora, Hamud. 30. Sanojá, Adulán, Laquis, Aseca, ocupando el territorio que va de Berseba al valle de Ginón. Los benjaministas vivieron en Jeba, Micmax, Aía, Betel, Anatot, Nob, Ananías, Jasol, Ramá, Gitayín, Hadí, Seboguín, Nebalat, Lot y Ono, que era el valle de los artífices. Algunos de los levitas vivieron en las parcelas asignadas a la familia de Judá y de Benjamín. Entonces ahí están listando todas las personas donde fueron a vivir cada uno, ¿no? Todas las personas, porque estaban dividiéndose, porque estaba muy grande eso. Sí. Vamos para el 2 ahora. Entonces, ¿tanta gente vivió en Jerusalén? ¿Cómo? ¿Tanta gente vivió en Jerusalén? Sí, bastante gente vivieron ahí. ¿Jerusalén era un pueblo grande o chiquito? Era grande, no ve que Lo hicieron lo grande. hicieron grande, como la gente fueron a vivir para diferentes lugares, que estaban dividiendo la gente ahí. ¿Donde nació Dios era chiquito el pueblito o ¿En no? donde quién? ¿Donde nació Dios? Ajá. La Biblia no dice dónde nació Dios. ¿No era en Belén donde nació? Jesús nació en Belén, Cristo, sí, en Jerusalén. Cristo. Ah, en Jerusalén. No. ¿En Belén? En Belén. Belén. Ok. Ahora sí, ¿dónde vamos? En el 12. Ok, el 12, vamos para el capítulo 12 ahora. Esta es la lista de los sacerdotes y levitas que volvieron de Babilonia con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Josué, Seraías, Jeremías y Esdras. ¿Qué quiere decir? Cada que iban a mencionar los israelitas que vinieron de Babilonia en el primer, en el primer grupo, que fue en el grupo que vino Esdras, ¿no? Él fue el que le leyó la carta. Sí, Esdras fue el que le leyó la carta. Y después vamos a ver que se lo va a volver a leer otra vez. Amarí, Maluc, Hatús, Secanías, Rahum, Meremón, Ido, Giniteo, Abias, Benjamín, Madías, Bilga, Semaías, Yoriabí, Jedaías, Saluc, Amoc, Isias y Jedaías. Todo esto eran los jefes de los sacerdotes y sus hermanos en el tiempo de Josué. De los levitas volvieron Josué, Binuí, Camiel, Serebías, Judá y Matanías, que con su hermano participaba en los cantos de alabanza. Y sus hermanos Babuquías y Uní, que ejercían cada uno su ministerio. Josué fue padre de Joiacín. Joiacín fue el padre de Eliasabí. Elisabí fue padre de Joiada. Joiada fue padre de Jonatán y Jonatán fue padre de Jaudía. En el tiempo de Josaín, los sacerdotes jefes de familia eran Seraías,
Meraías, de Jeremías y Genanías, de Esdras, Musaluán, de Amarías, Joana, de Meliucu, Jonatán, de Sebanías, José, de Jarín, Anna, de Merayot y el Caín, de Hildo, Zacarías, de Yenitón, Mesulán, de Abias, Sicri, de Miniamin, de Melodía, Pitei, de Bilga, Samua, de Semía, Jonatán. 19. De Jorabía, Mateneai, de Jedaías, Usí, de Salei, Calei, de Amón, Eber, de Iglesias, Hasabías, de Jadías, Natanel. Ok, 22. En los días, fíjate, ahora lo que sucede aquí, en los días de Eliasib, Joyadá, Jonatán y Jadúa, los levitas fueron inscritos por jefes de familia, los mismos que los sacerdotes hasta el reinado de Darío el Persa. Los descendientes de Leví, que eran jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johaná, hijo de Eliasib. Los jefes de los levitas fueron Hasabías, Serebías, Josué, hijo de Calmiel, y sus hermanos que estaban al frente de ellos para alabar y dar gracias al Señor, de acuerdo con los estatutos de David, el varón de Dios, y según su turno. La guardia Matania, Baboquías, Abdías, Mesulán, Talmón y Jacob vigilaban las entradas. Todos ellos vieron en los días de Josayín, hijo de Josué y nieto de Josadac, cuando Nehemías era gobernador y Esdras fungía como escriba y sacerdote. Ok, versículo 27. Para la consagración de la muralla de Jerusalén fueron convocados a Jerusalén los levitas de todos los lugares a fin de celebrar la dedicación con una gran fiesta de alabanzas y cantitos al son de címbalos y salterios. Ahora van a festejar por la muralla, que habían hecho la muralla, van a festejar ahora, ¿no? Ok, 28. Se llamó a los cantores y profesionales que vivían cerca de Jerusalén en las aldeas de los netofatitas, y a los cantores de la familia Yigal, y a los del campo de Jeba y de Asmabet, que habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, lo mismo que el pueblo, las puertas y las murallas. Fíjate, ¿qué van a hacer ahora? Ellos van a glorificar a Dios. ¿Qué hicieron entonces? Se purificaron ellos y se purificaron las puertas de las murallas. 31. A los jefes de Judá les pedí subir a la muralla e hice desfilar en procesión dos grandes coros, uno a la derecha y otro a la izquierda. El que iba a la derecha caminaba sobre la muralla en dirección a la puerta del basurero. Tras el coro iban Osaías, la mitad de los jefes de Judá, Azarías, Esdras, Masulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Los sacerdotes iban tocando las trompetas y entre ellos iba, ¿quién iba? Zacarías, descendiente en la línea directa de Jonatán, Samías, Matanías, Micaías, Zacur y Asaf. Y sus hermanos Samías, Azarael, Melalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá, Hananis, quienes llevaban los instrumentos musicales que habían pertenecido ¿a quién? A David, el varón de Dios. El escriba Esdras, también iba el escriba Esdras ahí también, avanzaba al frente de ellos. Esdras iba al frente de ellos, ¿tú me entiendes? Y entonces ellos llevaban ¿qué? Los instrumentos que pertenecían
a David. a David. Los sacerdotes subieron por los escalones que estaban frente a la puerta de la fuente que conduce a la ciudad de David. Usaron la subida de la muralla y pasaron cerca del palacio de David hasta la parte oriental de la puerta de las aguas. Yo iba detrás de segundo coro, el que desfilaba a la izquierda junto con la mitad del pueblo que caminaba sobre la muralla, desde la Torre de los Hornos hasta la muralla ancha. ¿Quién era el que iba caminando en la muralla ancha y que iba atrás? ¿Sí, verdad? ¿Que iba atrás? Sí, yo iba detrás del segundo coro, el que desfilaba a la izquierda junto a la mitad del pueblo que caminaba sobre la muralla, desde la Torre de los Hornos hasta la muralla ancha. ¿Quién era el que iba? Yo. ¿Quién era el que iba caminando? ¿Esdras? Nehemías. Nehemías no fue el que escribió el libro ese. Oh, sí. Dice, yo iba caminando detrás, ¿no te acuerdas que Esdras iba adelante? Sí. Y entonces Nehemías va detrás. Caminamos desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, seguimos a la puerta de pescado, la torre de Hananel, la torre de Jamea y la puerta y las ovejas, y nos detuvimos en la puerta de la cárcel. Entonces los dos coros, la mitad de los oficiales del templo y yo, nos reunimos en la casa de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo? Nehemías, Esperó a los demás. ¿ok? Se reunió con quién. Con Esdras y... Entonces los dos coros y la mitad de los oficiales del templo y yo nos reunimos en la casa de Dios. Que aquí dice que se reunieron todos en la casa de Dios. Los sacerdotes Eliaquín, Masaías, Minaímia, Micaías, Elogeaína, Zacarías, Hananías tocaban sus trompetas. Lo mismo que Masaías, Semaías, Eleazar, Usí, Joana, Malquías, Elán y Eiser. Isaías era el director de los cantores, los cuales alababan a Dios a voz en cuello. Ese día se ofrecieron numerosos sacrificios de animales. El pueblo entero, hombres y mujeres y los niños, rebosaban de alegría porque Dios lo había alegrado en gran manera. Era tal el alboroto que había en Jerusalén que se escuchaba desde lo lejos. Entonces todos ellos estaban contentos y todos ellos estaban cantando y todos ellos estaban gritando y se escuchaba hasta lejísimo todo el gozo que tenían todos ellos. Aquel día varios hombres fueron elegidos para encargarse de los almacenes del templo, de las ofrendas, las primicias y los diezmos para de los que llegaban de las diferentes ciudades recogieran las porciones que les correspondían a los sacerdotes y los levitas, y que el pueblo de Judá estaba feliz por los sacerdotes y levitas que servían en el templo, pues habían servido al Señor y habían intercedido por los pecados del pueblo, porque ellos estaban contentos con los sacerdotes, porque los levitas, porque los sacerdotes estaban dándole sacrificio a Dios y también estaban orando por los pecados que ellos estaban haciendo, estaban dando ofrenda. ¿Por qué? Por los pecados que ellos hacían también. ¿Ok? Pues habían servido al Señor y habían intercedido. ¿Por qué? Por sus pecados del pueblo y los mismos que los cantores y los porteros. ¿Ok? Desde tiempos inmemoriales, desde tiempos inmemorables y desde el reinado de David y los días de Asaf, había habido un director de cantores que organizaba las alabanzas y las acciones de gracia al Señor. ¿Qué quiere decir? Que hacía mucho tiempo de que no se hacía eso. Hacía mucho tiempo. Y tanto en la época de Zorobabel como en la Nehemías, el pueblo se preocupaba por alimentarlos a los cantores y a los porteros. Según los días que estaban de servicio, apartaban las porciones que les correspondían a los levitas y ellos apartaban lo que les correspondían a los sacerdotes.
Vamos ahora al capítulo 13, que este va a ser el último capítulo de este libro, que este capítulo está buenísimo. Este capítulo está... Yo lo que me hago ahora es con tanto nombre, hermano. Sí, pero usted va a ver. Fíjate cómo dice aquí, 13. Aquel día se volvió a leer la ley de Moisés. Y cuando el pueblo la escuchó, se dio de cuenta de que los anomitas y los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios. Fíjate. ¿Por qué? Ahorita lo sabes por qué. Fíjate lo que sucede. Aquel día se volvió a leer la ley de Moisés y en cuanto el pueblo la escuchó, se dio de cuenta que los anomitas y los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios. Se recuerda de que Esdras le había leído la ley anteriormente, sí, pero sí. ¿qué fue lo que le leyó aquella vez? Le leyó Lo la que carta. hacían mal, ¿Eh? lo que estaban haciendo mal. Sí, pero ¿qué le leyó en esos días? Le leyó una carta. Sí, el libro de la ley. ¿Pero qué le leyó? Le leyó de que decía de que habían personas que se habían casado con mujeres de otro lugar, y también le dijo también de que habían algunos festivales de que habían que hacerlo. No se recuerda que ese mismo mes hicieron unos festivales, los festivales de la cabaña. Ajá. ¿Usted me entiende? Y las tiendas. Y entonces ellos hicieron esos festivales. Entonces se dieron de cuenta de que hacían cosas, estaban haciendo cosas de que no deberían hacer. ¿Por qué? Porque leyeron la ley. Ahora están leyendo la ley. Ahora, ¿qué se dan de cuenta? De que los amonitas y los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios. Y ellos andaban con los amonitas y los moabitas. Sí, andaban. Ellos andaban con ellos. Ujú. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces se dieron de cuenta que no podían ser. ¿Por qué? Porque leyeron la ley. la ley de Moisés. Nosotros hoy tenemos que leer la Biblia para saber lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. ¿Tú me entiendes? Ujú. Entonces fíjate, ahora vamos a ver lo que sucede. Ahora aquí va a decir el motivo por lo cual, por eso, porque esos pueblos, fíjate, cuando el pueblo se le escuchó, se dio cuenta que los amonitas y los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios, porque esos pueblos no habían recibido bien a los israelitas, sino que le pagaron a Balaam para que los maldijera. ¿No se recuerdan cuando los israelitas salieron de Egipto? Sí. Sí. Que ellos salieron de Egipto, entonces le pidieron agua. ¿A los quién? A los moabitas y a los amonitas le pidieron agua. Y ellos no le dieron agua. Y entonces le dijeron que no. ¿Y entonces qué? Mandaron a Balaam para que maldijera. No me voy a adelantar, ¿ok? Sin embargo, nuestro Dios, ¿ok? Entonces fíjate, no habían recibido bien a los israelitas, sino que le pagaron a Balaam para que los maldijera. Sin embargo, nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Bendición. ¿Ok? Miren. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está eso? Que ellos hicieron eso. Mira, eso está en el libro de Números, capítulo 22, del 1 al 6. Vamos a ir allí para que usted vea. ¿Ok? Los hijos de Israel partieron de allí y acamparon en los campos de Moab, frente a Jericó, en las orillas del río Jordán. Y cuando Balac, hijo de Zippor, se dio de cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, y todos los moabitas tuvieron mucho miedo del pueblo de Israel, pues eran una gran multitud. Fue tanta la angustia de los moabitas que le dijeron a los ancianos moabitas: esta gente va a acabar con todos nuestros contornos, del mismo modo que el buey acaba con la grama del campo. Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Así que mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río, en el territorio de los hijos de su pueblo. Los mensajeros le dijeron: de Egipto ha salido un pueblo que cubre la faz de la tierra y que ha venido a plantarse delante de mí. Yo sé a quien tú bendices es bendecido, y que a quien tú maldices
es maldecido. Por eso te ruego que vengas y lo maldigas por mí, porque es un pueblo más fuerte que yo. Tal vez logre yo herirlo y echarlo fuera de mi tierra. Entonces los moabitas se dieron de cuenta de que Israel era un pueblo muy más grande. ¿Y qué hicieron? Contrataron a Balaam para que Balaam quisiera lo maldijera a ellos. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Eso eran los moabitas. ¿Ok? Y cuando el pueblo oyó este trozo de la ley, sacaron de entre ellos a todos los que habían mezclado con extranjeros. Entonces cuando el pueblo oyeron eso de que no podían andar con los moabitas, que eso de vez en cuando, los cogieron y los sacaron a todos del pueblo. Los sacaron todos. Ahora bien, ahora te voy a decir que tú no sabes de dónde vienen los moabitas y los amitas. ¿De dónde vienen ellos? Usted no se recuerda de dónde vienen ellos. Eso lo estudiamos. Eso lo estudiamos. Usted se recuerda de Lot. ¿De Lot? De Lot. Elot. De Lot. Sí. ¿No se recuerda de Lot? Sí. Sí me acuerdo. ¿Quién era Lot? El que murió, el que la esposa se volvió sal. Y Sí. él se fue y las ¿Pero hijas qué? ¿Era familia de quién? Ay, hermano, me pone muy duro. ¿No era familia de Abraham? de Abraham, Sí. a lo mejor. Ay, hermano, usted tiene un personal muy bien. Ok. Mire. Vamos a ir ahí mejor. Vamos a ir ahí mejor porque a lo mejor yo no quiero decírselo mal, ¿ok? Vamos a ir ahí mejor, ¿ok? Amón y Moab nacieron de la unión incestuosa de Lot. Oh, Y dos de sus hijas, no se recuerda cuando dos, vamos a ir aquí al texto y mejor las para... hijas lo emborracharon y ¿No se acuerda? Que Sí, las sí, hijas sí, lo sí. emborracharon. Sí, ya me acordé de ¿Ok? eso. Entonces una se acostó primero con la primera y entonces Sí. después, ahí de dónde viene esa gente. Y vamos a ver para que usted vea, vamos a ir al texto. Sí, sí, yo también Vamos a ir al me acuerdo. texto. Ajá. Pero Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar, así que salió de allí y se fue al monte y allí se quedó a vivir en una cueva junto con sus dos hijas. Y la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre es un anciano y ya no hay en la tierra ningún hombre que se allegue a nosotras. Como es la costumbre de toda la tierra, vamos a darle vino a nuestro padre para que lo beba y luego nos acostaremos con él. Así mantendremos viva la descendencia de nuestro padre. Ajá. Esa misma noche le dieron a beber vino a su padre y la mayor fue y se acostó con él, pero él no supo cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor le dijo al menor: Sí, ya me acuerdo. como sabes, anoche yo dormí con mi padre. Démoslo a beber vino también esta noche para que ahora vayas tú y te acuestes con él. Así mantendremos viva la descendencia de nuestro padre. Y esa noche también le dieron a beber vino a su padre y la menor fue y se acostó con él. Pero él tampoco supo cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Así, las dos hijas de Lot concibieron de parte de su padre. La mayor tuvo un hijo y le puso por nombre Moab, que hasta el día de hoy es el padre de los moabitas. Ese es el padre. También la menor tuvo un hijo y le puso el nombre Beamí, que hasta el día de hoy es el padre de los amonitas. ¿Ok? De ahí viene la descendencia de ellos. Eso lo estudiamos.
Eso es lo que estudiamos. Eso ya lo estudiamos. No, yo lo que pasa es que yo me hago bolas con Está los bien. nombres y se me olvida Pero todo. no, esas son cosas Me importantes. hago bolas con mis hijos, que son 6, 7. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos se dieron de cuenta de que los amonitas, ¿por qué? Porque leyeron la ley. Leyeron la ley, a Esdras le leyó la ley y se dieron de cuenta que los amonitas no podían estar con ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Nos echaron. Los echaron. Nosotros también, cuando nosotros leamos la Biblia y vemos cosas que no están de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo, no lo debemos hacer más. No lo debemos hacer más. Ok, 4. Antes de esto, cuando el sacerdote, fíjate ahora, fíjate, antes de esto, cuando el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con ¿quién? Con Tobías. Tobías. ¿No se recuerden que era Tobías? Tobías era el que, ¿cómo se dice? El que no quería a Dios. El que estaba contra la Tobías fue el que no quería que hicieran la muralla. ¿No se recuerda? Sí. Tobías no quería que hicieran la muralla. Entonces, ¿qué cosa es? Eliasabí es un sacerdote. Eliasabí está a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios y había emparentado con Tobías. ¿Qué quiere decir? Que se había emparentado, que había formado como especie de una familia. ¿Con quién? Con Tobías. Y le había construido, mira lo que dice aquí en el 5, y le había construido una hermosa habitación donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo de los cereales, del vino, del aceite que conforme al mandamiento pertenecían a los levitas, los cantores y los porteros, y eran la ¿qué? La ofrenda para que los sacerdotes que servían en el templo. Fíjate lo que hizo. ¿Qué hizo? Lo que hizo ese hombre. ¿Qué hizo Eliasabí? Eliasib, ¿qué hizo? Eliasib, ¿qué hizo? Él se hizo. Le construyó un cuarto, una casa de lo más bonita, en el lugar donde guardaban los utensilios para los cantores. Sí. ¿A quién le construyó ese? A Tobías. ¿Y Tobías qué había hecho Tobías? Pues mal. Tobías había hablado de que no quería Sí. que hicieran la muralla. Estaba al contrario. Estaba en ¿Tú me contra. entiendes? Entonces, ¿por qué le hizo esto? Entonces, pero eso es para que tú veas, eso que había hecho él, eso no venía de acuerdo, porque le hizo un cuarto en el mismo lugar donde donde almacenaban las cosas para Dios. Y entonces, después de todo, ese mismo hombre que le hizo el cuarto de ahí, ese hombre no quería, estaba en contra de que se hiciera la muralla. ¿Ya tú me entiendes? Ajá. 6. ¿Por qué lo quisieron? ¿Cómo? ¿Por qué lo quiso entonces? ¿No quiso qué cosa? No, ¿por qué lo quiso? ¿Por qué a quiso Tobías? a Tobías? ¿Por qué le hizo todo eso si estaba en contra de la muralla? No, pero no. Eso se lo había hecho antes. No, yo sé. Eso se lo había hecho antes. Sí, yo sé que se lo había hecho antes. Pero lo que hizo es que no tenía que haberle dado una habitación Sí, en donde los almacenes. ¿Y por qué sí le ayudó a hacer ese cuarto si estaba en contra de la muralla? La muralla fue después. Oh, fue después. Oh, ok. Él había construido el cuarto ese allí. Ajá, sí. Que ese hombre lo que tenía que estar de acuerdo para que construyeran la muralla. Sí. Y no estuvo. ¿Ya tú me entiendes lo que te dice? La muralla fue después. Pues el cuarto se lo hizo primeramente. Ah, ok. El cuarto lo tenía hecho primeramente. ¿No ¿Tú me hizo la entiendes? muralla y luego le hizo el cuarto a ese cuando estaba en contra de la muralla? Deja seguir para que tú veas, mira. Y para venir a Jerusalén, fíjate cómo dice aquí. Mira. Cuando eso pasó, fíjate cómo dice. Ok. Cuando eso pasó, yo todavía no estaba en Jerusalén, sino en Babilonia, que todavía él está en Babilonia cuando él le había construido el cuarto ese Ajá, ok. a Tobías, Ujú. que él estaba todavía en Babilonia.
¿Tú me entiendes? Ujú. Y Esdras vino primero que ¿quién? Que Nehemías es el que va a construir la muralla. ¿Qué quiere decir? De que el cuarto ese se lo había dado anteriormente, pero se lo dio en un lugar. La habitación esa que le hizo, se lo hizo en un lugar que no se lo debe haber hecho. Porque ahí era donde almacenaban las cosas. ¿Para quién? Para los cantores y para los levitas. Ujú. Cuando eso pasó, fíjate, cuando eso pasó, yo todavía no estaba en Jerusalén, sino en Babilonia. Yo me presenté ante el rey Artajerjes en el año 32 de su reinado y fui entonces cuando le pedí permiso. ¿No se recuerda que le pidió permiso al rey? Y Dios le abrió el corazón al rey Sí. para que lo dejaran venir. Sí. Entonces, Esdras fue el que construyó el templo Sí, exacto. y Nehemías es el que construye la muralla. Por eso están esos los nombres de arriba, ¿verdad? Sí. Por lo que hicieron ellos. Ok, para venir a Jerusalén fui entonces también para venir a Jerusalén fui entonces también cuando me enteré del mal que por su aprecio a Tobías había cometido Eliasib, al mandar construir para él un lugar para que viviera, Ajá. precisamente en los atrios del templo de Dios. De Dios, sí. Esto me dolió. Le dolió. Dice que eso le dolió. ¿Tú me entiendes? Ujú. Tanto que saqué el patio, todos los muebles de la casa de Tobías. Que sacó todos los muebles de Tobías. ¿Quién hizo eso también una vez? Que botó todas las cosas de la gente. Ay, Oh, ay, Dios. Jesucristo. No se acuerda que Jesucristo hizo en el templo y le botó las cosas a la gente porque la gente estaba haciendo negocio negocios, y sí. estaban vendiendo. Tenían venta. Y está, Tenían venta alrededor del templo, sí. ¿tú me entiendes? Sí. Sí. Ándale, ya 9. me controlé. Ya me controlé. 9. Y ordené que limpiaran muy bien el lugar y que luego vieran a poner allí los utensilios del templo de Dios y las ofrendas y el incienso. ¿Tú me entiendes? Era ahí donde se guardaban esas cosas. ¿Y qué hizo? Que le había puesto en cuarto. Entonces lo botó ahí y le mandó a que volviera otra vez las cosas. Ujú. Fíjate ahora también lo que hice ahora aquí. En el 10. También me di de cuenta que no se habían entregado los levitas sus raciones y que por eso ellos, los cantores que servían en el templo, habían regresado a sus respectivas tierras. ¿Qué quiere decir? Que los levitas son los mismos cantores, ¿no? Sí. Entonces esa gente cuando no le dieron sus cosas que le tenían que dar, se fueron para sus mismas tierras y se dio de cuenta de eso. Ajá. ¿Tú me entiendes? Entonces reprendí a los oficiales del templo y les pregunté, ¿por qué está abandonado el templo de Dios? Y restalen en su puesto a los levitas y los cantores. Entonces el pueblo llevó a los almacenes del templo los diezmos de cereales, de vino y de aceite. Como administradores de estos bienes elegí a sacerdotes elamías, al escriba Sadoc, de los levitas elegí a Pedaías para que lo ayudaran. Nombré a Hanán, que era hijo de Zacur, y el nieto de Matanía, pues tenían fama de ser hombres honrados, para destruir los bienes de su hermano, que eran personas honradas, que esas personas no iban a hacer nada malo y que iban a hacer las cosas bien como debían de hacerlo. Sí. Fíjate cómo dice aquí en el 14, Dios mío, toma esto en cuenta y no te olvides de mí. No te olvides del bien que he hecho en favor de tu templo y de tu servicio. Ujú. Y de su servicio. 15. En esos días, ahora vuelve a descubrir otra cosa. En esos días descubrí en Judá que el día de reposo había algunos que primían uva en los lugares, agarreaban leña y cargaban sus asnos con vinos, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarla a Jerusalén. Entonces les llamé la atención porque en el día de reposo no está permitida la venta de provisiones. Sí,
Porque fue el día de Se dio de cuenta de que por los días de reposo no se podía trabajar ni se podía hacer nada. Los días de reposo era para dedicárselo a Dios. Sí. Entonces estaban vendiendo y haciendo y que se ese Negocios. cuando. En Jerusalén, fíjate también, en Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije, ¿por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Estaban pecando. Sí. Estaban pecando, pero no sabían que estaban pecando porque no lo habían leído, no lo habían estudiado, no sabían lo que estaba pasando. Y eso es lo que nos sucede hoy en día. Si nosotros no leemos la Biblia, no sabemos lo que a Dios no le gusta. Y lo que a Dios no le gusta es un pecado. Y si tú lo estás cometiendo, estás pecando. ¿No me entiendes? 18. Esto mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel a profanar el día de reposo. ¿Qué quiere decir? De que ellos, por eso mismo fue, por los pecados que ellos cometieron, que Dios los ponía en cautiverio. ¿Tú me entiendes? Y entonces, ¿qué hace ahora? Le está diciendo de que el día de reposo ellos lo deben de cumplir. 19. Antes del día de reposo, cuando ya empezaba a oscurecer y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas, ordené cerrarlas y no volverla a abrirlas hasta el día de reposo hubiera pasado. Y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse guardia a algunos de mis siervos, que quiso que entonces los días de reposo no dejaba la puerta la mantenía cerrada. ¿Para qué? Para que la gente no viniera a vender, porque ya la gente estaba acostumbrada a eso. ¿Ok? 20. Fue así como repetidas ocasiones los mercaderes se quedaron fuera de Jerusalén. Entonces no podían entrar y se quedaban afuera. Entonces los llamé y les advertí. ¿Por qué se quedan afuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, lo voy a encarcelar. Y desde entonces dejaron de venir en un día de reposo. A los levitas les ordené que se purificaran y fueran a custodiar la puerta para mantener sagrado el día de reposo. Dios mío, acuérdate de mí también por esto y por tu gran misericordia, perdóname. Le está pidiendo perdón por su misericordia, porque Dios misericordia, él no se merece que Dios lo perdone, pero está pidiendo perdón porque Dios es misericordioso y Dios perdona a todo el mundo. Él sabía que Dios lo perdonaba. 23. Ahora vuelvo a descubrir otra cosa. En aquel tiempo descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, y que la mitad de sus hijos hablaban la lengua Asdod o de otros pueblos porque no habían aprendido la lengua de sus padres judíos. Que quiere decir que se dio de cuenta de que habían niños que hablaban otro idioma. Sí. Y esos niños cuando hablan otro idioma no van a saber quién era el Dios de ellos. Pues no. ¿Tú me entiendes? Les llamé la atención y los maldije. A algunos de ellos les di golpes y le arranqué los cabellos y le hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeras. Fíjate lo que hizo. Cogió y le dio golpes, Sí. le arrancó los cabellos, ya tomó la ley por sus manos. Sí. No debiera haberle hecho eso, pero era tanto ya que lo que tenía, el furor que tenía, que lo conllevó a hacer eso. Él no debía haberle hecho eso, ¿no me entiendes? Sí. 26. Les dije, ¿acaso no fue este el pecado de Salomón? Fíjate lo que le voy a decir ahora. Les dije, ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Aunque Salomón fue amado por Dios y Dios lo puso como rey de los israelitas y en muchos países no hubo un rey
que se le pudiera comparar a un Salomón, pecó por culpa de sus mujeres extranjeras. Sí. Y usted sabe bien de que él pecó por sus mujeres extranjeras. Y Dios le dio muchas cosas a Salomón, pero ¿qué hizo Dios? Hizo Salomón. Salomón, con el mismo dinero que Dios le dio y toda la riqueza, le compraba, le hacía templo para los dioses de sus esposas. Fíjese. ¿Tú me entiendes? Entonces, con el mismo dinero, entonces hizo muchas cosas que, entonces él está comparando. Que estaba haciendo cosas contra Dios porque estaban haciendo ídolos y todo eso. Entonces, él está comparando lo que hizo Salomón Ujú. con lo mismo que están haciendo ellos. Sí. ¿Tú me entiendes? Que se casó con mujeres extranjeras, que eso no se debía haber hecho, no se debía hacer. ¿Creen que vamos a permitir que ustedes sigan cometiendo este gran pecado contra nuestro Dios? De que sigan casándose con mujeres extranjeras, no se lo vamos a permitir. Junto a mí estaba un hijo de Joiada, que era nieto, fíjate, junto a mí estaba un hijo de Joiada, que era nieto de ¿quién? Del sacerdote Eliasib, y yerno de Sambalat. Sanbalat, el horonita. ¿Se recuerda quién es Sanbalat? No es Sambalat el otro que estaba con Tobias. Que se burló, que se rió, que se no sé cuándo, que le dijo que se burló cuando estaban haciendo la muralla. Ese también era ese. ¿Y qué era? Un oronita. Pero que era familia de quién, De Eleazam. que era quién, un sacerdote. Sí, Eliasib era sacerdote. Y él, esa persona, Sanbalá, era extranjero. ¿Tú me entiendes? Era extranjero. Entonces esa gente no se podía ligar con los israelitas. Entonces el sacerdote lo permitió. Junto a mí estaba el hijo de Joiada, que era nieto del sacerdote Eliasib y yerno de Sanbalat. ¿Ya tú me entiendes? Entonces el mismo sacerdote había permitido todo eso. ¿Tú me entiendes? Pero lo aparté de mí. Dios mío, acuérdate de los que contaminan el sacerdocio y transgreden el pacto que los sacerdotes levitas han hecho contigo. Ahora fíjate lo que le está diciendo. Dios mío, acuérdate de los que contaminan el sacerdocio, porque contaminaron el sacerdocio de Dios, ¿tú me entiendes? Sí. Al traer a otros extranjeros a que estén viviendo con ellos. Sí. 30. Entonces saqué de allí a todos los extranjeros y formé grupos verdaderos de sacerdotes y levitas y lo asigné su servicio, tanto para llevar la ofrenda de la leña en su momento, como para recoger los primeros frutos de todos. Dios mío, no te olvides de bendecirme. Ahí terminamos este libro. Fíjate qué más bonito ahí, qué cosa más bonita ahí. Tanto para llevar la ofrenda del levar. Entonces fíjate como le dice aquí a Dios: Dios mío, no te olvides de bendecirme. No te olvides de bendecirme. ¿Por qué? Por todas las cosas buenas que Él ha hecho por Dios. ¿Tú me entiendes? Que Él está haciendo por Dios. Entonces cuando Él leyó una de las cosas que a mí me ayuda y que me ha llenado a mí el corazón, es de que cuando Esdras leyó la ley, todos ellos cambiaron. Sí. Y cuando Esdras leyó la ley, supieron lo que estaban haciendo. Y entonces eso es lo que me motiva a mí y nos motiva a todos nosotros los cristianos a leer la ley, a leer la Biblia, a saber lo que a Dios le gusta y a lo que a Dios no le gusta. ¿Se me entiende? Este librito estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno y aprendí bastante cosas de ellos, de este libro. ¿Me entiendes? Entonces para la semana que viene vamos a comenzar con el libro de ¿quién? Esther, ¿no? Esther.